En cuanto al tema del hematoma epidural, vamos a describir la etiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo del hematoma epidural. Asimismo, reconocer los estudios tomográficos y el hematoma epidural a fin de optimizar y priorizar el tratamiento oportuno en cada paciente con el traumatismo craneal. Como definición, el hematoma epidural es una acumulación de sangre que ocurre entre la dura madre y los huesos del cráneo. En la mayoría de los casos se produce por una lesión a nivel del terion, que es el área más débil, por decirlo así, de todo el cráneo, y también está relacionado con la salida de la arteria meningia media a nivel del foramen espinoso, que es la que se lacera o se lesiona con un traumatismo de cráneo. Cuando la epidemiología tiene una incidencia del 8%, una mortalidad del 10% en adultos, en niños del 5%, una fractura craneal es del 80% de los casos la que lo produce, y entre el 40 y 50% está asociado a otras patologías. La patogenia, más que nada, en general es del 53% de accidentes de tránsito, caídas en el 30%, peleas en el 8%, y en los niños las caídas representan 49% de los casos de hematomas epidurales. En cuanto a las lesiones deportivas, más frecuentemente se produce en hombres que en mujeres con una relación 2:1, y en estos tenemos el trauma leve de cráneo durante la práctica de algún deporte se mantiene entre el 60 al 97%. Sin embargo, las caídas son la causa más frecuente de lesiones y hematomas epidurales en la práctica de un deporte. Del 22 al 56% llegan en coma al momento de la admisión. En cuanto a la clasificación, se clasifica en agudo, subagudo y crónico. Agudo en las primeras 48 horas, que es el más frecuente, el subagudo entre el segundo al séptimo día y el crónico durante más. En cuanto a la fisiopatología, la arteria meningia media en el 85% de los casos es la que ocasiona inicialmente el sangrado a nivel de los hematomas epidurales o cualquier rama de esta. También puede producirse por una vena, por senos venosos o de manera espontánea. El temporoparietal, sobre todo el hematoma epidural temporal, en el 60% de los casos es el más frecuente de todos. Sin embargo, se pueden producir de manera bilateral y estar asociado a otras lesiones. El hematoma epidural, que producto de, como habíamos dicho, de una fractura de cráneo, puede aumentar su volumen hasta despegar la dura madre y esta aumentar la presión hasta tal punto que se produzca una hernia a nivel transdentorial, y esto provoque dificultad para la circulación a nivel del tronco encéfalo. En cuanto a la presentación, los eventos serían primero un trauma en estos pacientes, posteriormente una pérdida de conciencia en corto tiempo que continúa con usualmente el paciente con las actividades que estaba haciendo sin ser consciente de la gravedad del asunto. Luego permanece con un intervalo lúcido de 1 a un tercio de los pacientes permanecen sin saber esto y continúan con sus actividades hasta que se produce un deterioro de conciencia, y este deterioro de conciencia ya es signo de que hay un aumento de la presión intracraneal con una hernia uncal y dilatación pupilar. El dato de la dilatación pupilar ya nos está indicando que hay aumento exagerado ya de la presión intracraneal que puede llegar a producir una disfunción del troncoencéfalo. Por eso es importante que no dudemos en diagnosticar tempranamente un hematoma epidural, que puede ser tratado rápidamente y que si no se lo hace puede tener resultados desfavorables para los pacientes. Por lo tanto, los médicos tenemos que tener alguna sospecha cuando evaluamos a un paciente con un hematoma epidural, y asimismo todos conocer el tratamiento y generar el tratamiento oportuno a esta persona, y asimismo con la historia clínica, que es la parte inicial de un manejo adecuado en estos pacientes. En estos pacientes se producen algunos tipos de hernia, las hernias subfalcinas, las hernias transtentoriales, la hernia uncal, como vemos en este caso, que es también una de las más graves, en las cuales cuando ya hay un desvío de la línea media de 0 a 3 milímetros, hay una disminución del estado de alerta, no así cuando los pacientes ya que tienen un desvío de la línea media de entre 9 a 13 milímetros ya pueden estar en coma, los de 6 a 8 milímetros hasta en estupor. Por eso es importante que conozcamos la regla canadiense de decisiones para hacer una tomografía con alto riesgo de intervención quirúrgica, un Glasgow menor a 15 a las 2 horas del trauma, que haya una sospecha de fractura craneal abierta o deprimida, signos de fractura de base de cráneo como el signo de Bartlett, ojos de mapache, hemotímpano, torrea, rinorrea. El vómito por más de 2 episodios y la edad mayor o igual a 65 años son indicaciones para poder realizar una tomografía simple de cráneo. Los ojos de mapache, como hemos dicho, el signo de Bartlett, el hemotímpano y la rinorraquia.
Aquí podemos ver lesiones asociadas a la herniación del parénquima producto de la compresión por el hematoma epidural. Vemos todos estos signos. En tanto, para el diagnóstico ya se utiliza como gold estándar inicial la tomografía simple de cráneo en un estudio de lesión, donde vemos la imagen en lente típica, en lente biconvexa o en forma de limón, que puede ocasionar efecto de masa, desplazamiento de línea media, un colapso ventricular, una fractura de cráneo que puede estar visible en el 80% de los casos, y si es que sospechamos de fracturas o hematomas epidurales de fosa posterior, hay que pedir obligado tomografía con cortes finos de dicha región. Aquí podemos describir en la parte del hematoma, se aprecia la fractura a nivel temporal y un hematoma que crece rápidamente en el área temporal del lado derecho con la forma de lente biconvexa, y vemos como en la fosa temporal, en donde emerge la arteria meningia media, está empezando a formarse el hematoma. Otro ejemplo acá, el hematoma epidural frontal del lado derecho con forma típica de limón, con gran efecto de masa. Otro ejemplo acá, que tenemos el hematoma epidural a nivel de fosa posterior y un hematoma, en este caso un hematoma de origen venoso con laceración del seno sagital superior. Es importante en el signo de sangrado agudo que podemos ver después de una fractura la laceración de las arterias con un remolino que se hace. Entonces este es el signo del remolino, en el cual se puede ver en algunos hematomas epidurales, entre los cuales aquí hay otros ejemplos en los cuales podemos observar si el signo del remolino, que está asociado a un desenlace desfavorable en el 38% de los casos y una mortalidad del 24%. En cuanto al cálculo del volumen de hematoma, tenemos el método del elipse con ABC dividido para 2, donde A vendría a ser la longitud máxima donde el hematoma tiene el mayor diámetro, B es la anchura o máxima extensión del hematoma en el plano perpendicular a A, y C vendría a ser el grosor de la hemorragia que se obtiene al multiplicar el número de cortes en el que se ve la hemorragia, siempre descontando el corte más alto y el más bajo, y por el espesor habitualmente que es 0,5 a 1 milímetro o hasta 2 milímetros. Ya para el manejo quirúrgico, cabe recalcar que estos pacientes previamente tenemos que haber establecido el estado bueno de vías respiratorias, la hemodinamia del paciente, que puede ser con politraumatizados. Las indicaciones de cirugía o para manejo quirúrgico son hematoma epidural de más de 30 centímetros cúbicos, independientemente de la escala de coma de Glasgow del paciente, un manejo quirúrgico inmediato, y en hematoma cuando es un hematoma epidural agudo con coma y anisocoria. El manejo médico y no operatorio es controvertido cuando tenemos un hematoma epidural menor a 30 centímetros cúbicos, menos 15 milímetros de espesor, menos de 5 milímetros de desplazamiento de línea media y un Glasgow mayor a 8. En estos pacientes tenemos que observarlos con tomografías seriadas. Los hematomas de fosa posterior, ya con pacientes con volumen de mayor de 3 centímetros cúbicos y signos de luxación del cuarto ventrículo que pueden ocasionar hidrocefalia, son criterios ya mandatorios para poder operar estos pacientes. El hematoma venoso epidural, como les decía, una laceración del veno del seno sagital superior con desplazamiento y efecto de masa que se produce por el aumento del volumen del hematoma. Las indicaciones del captor de sensor de PIC son pacientes con un ataque de cráneo patológica, y excepto en los sujetos con lesión zonal difusa, cuando cumplan al menos dos de los siguientes criterios: de edad mayor de 40 años, respuestas motoras francamente anormales y tensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio. Sobre todo la respuesta motora anormal valorada con un motor de 4, menor a 4. En cuanto a la evidencia del sustento, tenemos que la monitorización de la presión intracraneal es muy importante, ya que nos permite llevar un mejor manejo y seguimiento de los pacientes con trauma craneoencefálico cuando se mantienen con una presión intracraneal mayor de 20 milímetros durante más de 15 minutos en una hora, con un periodo refractario de tratamiento a las terapias de edema y de control de la hipertensión endocraneal. Se recomienda las craniectomías descompresivas siempre y cuando los pacientes tengan un Glasgow mayor a 6, y esto es lo que va a hacer reducir la mortalidad hasta un 22%. Tratando la hipertensión intracraneal, cuando tenemos una presión intracraneal mayor a 22 milímetros de mercurio, es recomendada una craniectomía descompresiva, la cual se puede dar de manera bifrontal. Se extrae
el hueso frontal para poder descomprimir el cráneo, sobre todo en pacientes que tienen una presión intracraneal de más de 20 milímetros de mercurio, menor de 65 años y Glasgow mayor a 6. Asimismo, los mismos criterios se aplican para pacientes que pueden tener un Marshall 4 o Marshall 3, en donde requieren solo una cranectomía descompresiva unilateral. Los factores determinantes siempre van a ser el Glasgow de 3 a 5 con una mortalidad del 36%, Glasgow de 6 a 8 mortalidad del 9%, las pupilas que si son midriasis bilateral evidentemente mayor compromiso, las lesiones asociadas como el hematoma subdural agudo, contusiones de edema, el tiempo de deterioro del paciente, no es lo mismo un paciente que tuvo un deterioro hace una hora que hace 12 horas, y la presión intracraneal de inicio. Muchas gracias.